Buenas tardes, Venezuela. La Corte Penal de La Haya, o por lo menos la Fiscalía, hizo un primer pronunciamiento. Para conocer realmente el alcance de esa decisión, consideramos que la mejor manera era de pedirle la opinión de un profesional del derecho. Y para eso tuvimos la suerte de poder entrevistar a uno de los mejores juristas con el cual cuenta Venezuela, nada más y nada menos que Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos. Juan Carlos Gutiérrez es además uno de los primeros venezolanos que fue reconocido y adscrita al Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional de La Haya. Juan Carlos Gutiérrez, que también es presidente del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas. O sea, qué mejor que preguntar a Juan Carlos, que nos explica al pueblo de Venezuela qué significa lo que decidió la Corte Penal. Mañana, después de esta información, les tengo una muy importante noticia, pero me la guardo para mañana porque hay que prepararla. Feliz tarde y ahí vamos con la explicación y la información de Juan Carlos Gutiérrez. Hasta pronto. Cristian. Juan Carlos Gutiérrez, bienvenido. Juan Carlos, tú eres, por lo que tengo entendido, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas. Eres abogado, uno de los primeros abogados reconocido e inscrito ante la Corte Penal Internacional, me corrige si no es esta, y yo sé que tú eres defensor de muchos venezolanos, pero que también estás defensor de muchas víctimas de torturas, etcétera, de la FARC, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de hoy, y por lo que te agradezco mucho de haberlo aceptado, es escuchar de primera mano de parte de un profesional jurista cuál es, según tú, Juan Carlos, el alcance de esa famosa decisión que cayó hace 3 días, donde por fin la Fiscalía de la Corte Penal por lo menos empezó a tomar una especie de primera decisión y de alguna manera reconocer que sí hay definitivamente crímenes de lesa humanidad. Te dejo la palabra. Sí, con mucho gusto, Cristian. Bueno, mandarte pues mis palabras de agradecimiento por toda tu dedicación a la causa venezolana y por supuesto a esta conversación que vamos a tener el día de hoy. En efecto, Cristian, como tú lo has dicho, indiscutiblemente se ha producido un avance en el caso de la Corte Penal Internacional. Nosotros desde el año 2015 estamos enviando comunicaciones anuales, incluso hasta a veces hasta 2 anual en el 2017 y en el 2019, ante la magnitud de los hechos que se han venido produciendo. En esas comunicaciones estamos aportando información relacionada con crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y que se siguen cometiendo actualmente. Ya para el año 2018, la propia Fiscalía, esas comunicaciones ya que hemos enviado y por supuesto la información recibida de organismos internacionales, de otras organizaciones también más importantes y que han presentado documentación que ha sido confirmada, verificada y certificada por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y eso trajo como consecuencia que en el año 2018 se iniciara el examen preliminar. Y precisamente luego, unos meses después, como sabes, la OEA emitió un informe muy contundente, muy bien hecho, con evidencia absolutamente irrebatible que en efecto certifica de la perpetración de los crímenes de lesa humanidad, y eso trajo como consecuencia la remisión de 6 estados y que se ampliare ese examen preliminar conforme a lo que había dicho la propia fiscal a inicios del 2018, que se trataba exclusivamente de los crímenes cometidos durante el año 2017
los asesinatos, entre otros crímenes cometidos en el contexto de las protestas que se produjeron en el país. Pero hay algo bien importante. Como consecuencia de la remisión de los países, el examen preliminar se extendió desde crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde el 14 de febrero del año 2014, desde el 12 de febrero del año 2014 en adelante. Sin embargo, durante ese examen preliminar, el trabajo de la Fiscalía es recibir información, analizarla, evaluarla, desechar lo que no lo que no pueda ser confirmado o certificado por fuentes oficiales, recibir esa información especialmente de organismos internacionales y hacer un trabajo que ya venía adelantándose. Ya el año pasado, a finales del año pasado, ya la Fiscalía reconoce que está haciendo el análisis de la competencia material. Eso quiere decir que entre el 2018 y el 2019, la Fiscalía se tomó el tiempo para decidir que había competencia territorial, es decir, los crímenes se cometen en territorio venezolano. Venezuela ha suscrito el Estatuto de Roma, en consecuencia, esos crímenes son dentro de la jurisdicción. También se hace una evaluación del tiempo que se han cometido los crímenes después que ha entrado en vigencia el Estatuto de Roma. Por supuesto, entró en vigencia en el año 2002, es decir, que es algo completamente obvio. Y quienes también han participado en esos crímenes son venezolanos. Entonces, el análisis de la competencia territorial, material y temporal está certificada. Y precisamente, Cristian, para eso que te quiero conversar. El análisis de la competencia material. Eso quiere decir que existe fundamento razonable para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso es precisamente lo que ha indicado este informe, que se cumplen todos los requisitos del Estatuto de Roma y de los elementos de los crímenes, que es otro instrumento legal dentro de la CPI, que indica cuáles son los elementos de contexto que deben cometerse o acreditarse para considerar que se han cometido crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Y precisamente en este informe, la Fiscalía de la CPI ya reconoce que se han cometido estos crímenes. Ya estamos entrando en una evaluación de complementariedad de los procesos internos, más todo lo relativo a la gravedad, que es obvio, son delitos que han tenido una inmensa gravedad, y el tema del interés de justicia. Eso quiere decir que si ese análisis sigue adelantándose y se llega a la consideración que estamos convencidos de que tenemos herramientas probatorias para acreditar que los procedimientos que se están adelantando hoy en Venezuela con relación a los hechos que se evalúan en el examen preliminar de la CPI, no son procedimientos auténticos. Entonces, la Corte Penal Internacional tiene plena jurisdicción para seguir conociendo de este asunto y pudiéramos entrar en lo que estamos insistiendo y lo que hemos pedido desde hace tanto tiempo, que es que se inicie una investigación, que se inicie un proceso de manera formal. Fíjate que esto parece un trabalengua legal ante la cantidad de requisitos, exigencias, de procedimientos, de fases dentro de una simple etapa de evaluación preliminar, que ni siquiera estamos en una etapa de investigación, de procesamiento formal, pero son temas de índole jurídico, los procesos son formales, y más que formales, yo tengo que decirte en esta conversación, Cristian, que yo estoy de una manera de acuerdo que este proceso se cumpla. Lo ideal es que tengamos todas las herramientas probatorias, lo ideal es que se cumplan todos los procedimientos y esta oportunidad de compilar, de entregar, de procesar, de analizar y de concluir que en efecto estamos entre crímenes de lesa humanidad, es un elemento que es necesario para seguir adelante con el caso. Entonces, claro, hay unos temas que sí nos preocupan, pero más que preocuparnos, nos tienen que ocupar, porque nos ponen en una posición de tener que luchar y demostrar un poco más que, si bien es cierto, esto es un avance importante, como tú bien lo has calificado, pero lamentablemente en este pronunciamiento solo se reconocen los crímenes cometidos desde el año 2017 en lo sucesivo, más no los del 2014. Y no se incluye el delito de asesinato, que precisamente una de las características del 2017 fueron, ¿recuerdas?, los más de 120 personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas. Y se reconoce que se han cometido estos crímenes como tortura,
las detenciones arbitrarias, violaciones y ataques de naturaleza sexual y el crimen de persecución. Es decir, que estos 4 crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, considera la Fiscalía que hay fundamento serio para creer que han sido cometidos. Pero sí quiero comentarte que los mismos elementos de contexto que sirven para acreditar la existencia de esos delitos también sirven de elementos para certificar que se han cometido homicidios. Y es muy difícil poder analizar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela de manera compartimentada, es decir, analizarlos solo desde el año 2017. Estos hechos están indiscutiblemente conectados con una política de Estado, con unos ataques sistemáticos, generalizados en contra de la población civil, que indiscutiblemente configuran estos crímenes de lesa humanidad. Entonces, claro, más que levantar una crítica a la labor de la Fiscalía, no lo veo de esa perspectiva, Cristian, lo veo de la perspectiva de la obligación que tenemos nosotros como abogados responsables de seguir presentando documentación, de acreditar que se han cometido también, que hay evidencia suficiente para considerar que el delito de asesinato, los crímenes de asesinato o el asesinato como crimen de lesa humanidad se ha cometido, y también los crímenes del 2014 para acá existe evidencia suficiente para asegurar que ellos se han ejecutado. El informe de la Fiscalía de la CPI no deja esa posibilidad cerrada. Dice que, bueno, que ella llega a la conclusión de que estos delitos se han cometido, que va a seguir adelante, pero no descarta la posibilidad que pueda ampliarse hacia otros delitos y hacia otras etapas dentro del contexto de la grave situación que ha ocurrido en Venezuela. Bueno, ahora, evidentemente que estamos hablando de crímenes aceptados desde el año 2017, pero la pregunta que yo poniéndome en los zapatos de los venezolanos que están esperando y que ven que primero crímenes cometidos no desde 2017, no de 2014, desde muchos antes, ven que esa señora definitivamente, o que la Corte ha sido realmente de una lentitud francamente muy poco entendible para el ciudadano común, que no es jurista, que no entiende que todo ese procedimiento tan pesado que requieren, y que eso parece no llevar finalmente a una decisión final. Yo leí, y definitivamente Luis Almagro hizo una crítica extremadamente fuerte contra el trabajo de la fiscal Fatou Bensouda. Te recuerdo que Walter Márquez, un diputado venezolano, metió hasta un reclamo ante la presidencia de la Corte de la propia Haya. E incluso, muy humildemente, pero nosotros pensamos en un momento dado también ver si no había materia para incluso demandar a la Fatou por no asistencia a persona, porque cuando un procurador acepta el cargo, por lo menos tiene que seguir haciendo su trabajo. Pero bueno, lo que me gustaría preguntarte más concretamente repito, para el pueblo de Venezuela, que no entiende esa pesadilla, ¿cuándo piensas tú seriamente que se puede esperar realmente el inicio de un juicio verdadero a fondo, lo que puede llevar a una condena del Maduro y de su equipo? Porque el escrito, yo lo leí atentamente, el escrito dice precisamente que también todos los cuerpos de seguridad son culpables o podrían ser culpables. Entonces, a ti como jurista, ¿cuándo piensas que podemos esperar el inicio de un verdadero proceso, el inicio de un verdadero juicio? Bueno, el informe hace referencia que esperan durante el próximo año emitir un pronunciamiento definitivo en lo relativo a la complementariedad, los aspectos que te comenté de la gravedad de los crímenes y el interés de la justicia, que es el interés de las víctimas, lo que acabas tú perfectamente de mencionar, el deseo de los venezolanos que haya justicia para Venezuela, las víctimas que me escriben que les asesinaron a sus hijos. ¿Qué se le responde a un padre que le asesinaron a su hijo con un disparo en el pecho en la Carlota? ¿Qué se le responde a la madre de Geraldine que le dieron un disparo en la cara y le reventaron la cabeza, Cristian? ¿Qué respuesta se le da a una persona? La respuesta que se le tiene que dar es una respuesta de justicia,
una respuesta de un proceso que vaya avanzando y que verdaderamente se transforme en un mecanismo eficiente de rendición de cuentas. Este informe de la Fiscalía dice que durante el próximo año, entre principios y mediados del próximo año, se espera que exista un pronunciamiento, pero ese es un pronunciamiento que Dios mediante, y la buena voluntad y la verdad y la evidencia y todo el trabajo que se ha venido adelantando, pudiera ser en positivo que se inicie formalmente una investigación, pero eso ya es iniciar el proceso para que se investigue. Todas estas informaciones que se han presentado, Cristian, no son evidencias de juicio, son elementos de evaluación y que eventualmente no necesariamente tienen que incorporarse de nuevo en el proceso o adaptarse dentro de la investigación cuando se inicie formalmente la investigación. Fíjate que en esta etapa del proceso no hay declaraciones, no hay inspecciones, no hay peritajes. Esa actividad de naturaleza probatoria propia de los juicios penales no los tenemos acá, Cristian. Eso se hace de manera formal cuando se inicia una investigación. Pero tocaste un punto bien interesante, que es el tema de los cuerpos policiales. Fíjate que en ese informe se individualizan ya la participación de los perpetradores, es decir, aquellos funcionarios que forman parte de grupos militares y de grupos civiles. Entonces, dentro de los grupos militares tienes al CONAS, tienes algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional y tienes al DGCIN. Y el grupo de los civiles, pues por supuesto tienes al CICPC, al SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, que de alguna manera forma parte de la Policía Nacional Bolivariana, y yo no sé si se me escapa otro. Pero no se puede decir que se trata de un comportamiento irregular, aislado e independiente y unilateral e inédito de algún funcionario de ese cuerpo policial. Están involucrados todos los cuerpos policiales. Entonces, esa consideración ya necesariamente debe traer como consecuencia que el análisis de las cadenas de mando, desde la época de los tribunales de Nuremberg en adelante, se analiza lo que es la responsabilidad de las estructuras organizadas, de los aparatos organizados de poder, la responsabilidad, los delitos de comisión por omisión, la responsabilidad de que tiene la cabeza de las estructuras jerárquicas cuando tiene conocimiento que se están cometiendo irregularidades, delitos, y aún más cuando hay crímenes de lesa humanidad y no hay un comportamiento dirigido a sancionar, a prevenir y a evitar que se cometan esas conductas. No lo ha habido. Y por eso, Cristian, es absolutamente necesario que se analicen todos esos hechos desde el año 2014. Porque hay un patrón de comportamiento sistemático y generalizado que se viene ejecutando desde el año 2014 y aún sigue perpetrándose para el día de hoy. Fíjate los ataques que se han producido hacia las ONG, siguen presos políticos, siguen presos diputados y todo bajo el mismo comportamiento, bajo la misma mecanismo de perpetración. Y existe todo un desarrollo dentro del Estatuto de Roma, jurisprudencia desde el Tribunal de Crímenes de Guerra de la antigua Yugoslavia y el propio Tribunal de la Corte Penal Internacional que acredita la responsabilidad penal internacional de las estructuras organizadas de poder. Bueno, pero nuevamente no me respondiste a la pregunta. Porque, te repito, el criminal, sabemos que el delincuente que está allá, el criminal, el Gestapo del señor Maduro, para utilizar una expresión bien venezolana que me enseñaron ustedes, no le importa un bledo. O sea, ellos, mientras que no haya ni siquiera el inicio de un proceso, bueno, ¿qué pasa allá en La Haya? De aquí hasta que allá salga algo, bueno, yo no sé, estaré muerto. Entonces, ¿cuándo piensas tú que puede recaer el peso de la justicia para condenar a los culpables? ¿Un año, 2 años, 3 años? Mira, yo pienso que el proceso debe iniciarse. Y hay elementos para que se inicie la investigación. Ajá. En el momento que se inicie la investigación, una de las características que tiene el inicio de la investigación es que la Fiscalía tiene que individualizar las conductas, tiene que decir, el crimen de tortura lo cometió fulano de tal y lo cometió de esta naturaleza, las cadenas de mandos están conectadas de esta forma.
Ajá. Yo no te puedo garantizar y asegurar de que si se inicie o asegurar que se inicie una investigación va a ser acreditarse la participación de Nicolás Maduro en ello. Pues eso quedará de la responsabilidad y de la conciencia de la Fiscalía de la Corte Penal Ajá. Internacional. Precisamente el 17, en la semana que viene designan al fiscal, a la fiscal ante Sí, la Corte Penal. gracias Y a ese Dios. fiscal, y ese fiscal o esa fiscal, esperemos a ver quién van a designar, Dios quiera Ajá. que no sea bajo un esquema político, que sea, como tú dices, un jurista, que se atenga a la evidencia, que sea Ajá. una persona que única y exclusivamente se dedique a analizar el expediente sin escuchar ningún tipo de referencias extrajurídicas. Toma posesión del cargo el 16 de junio. Ujú. Entonces, todavía este equipo de la Fiscalía va a seguir avanzando en ello. Y si se inicia una investigación, le corresponderá al nuevo fiscal darle trámite y luego, pues, de compilar todo lo que la información que tenga en la investigación, presentar unos cargos, y entonces ya se inicia un procedimiento judicial o lo que se conoce como la audiencia de confirmación de cargos. ¿Tú crees que la investigación podría arrancarse el próximo año? ¿Al Sí, yo final del pienso que próximo sí. año? No, yo pienso que antes del próximo, de mediados del próximo año, pudiera iniciarse una investigación. Ah, Ojo, Cristian, de repente la fiscal sale con el cuento de que cierre el examen preliminar, como ocurrió con el caso de Afganistán, que ajá. lo ha cerrado. Bueno, el caso de Nigeria, inició la investigación con Boko Haram después de un examen preliminar que también tenía muchos años. Es decir, el tema de reducir los tiempos de los exámenes preliminares, yo creo que es algo que va a producir un cambio en el sistema de la Corte Penal Internacional. El caso de Colombia, el examen preliminar, Cristian, se inició en el 2004. Ajá. 2004, y el examen preliminar de Nigeria creo que también tiene sus 6, 7, 8 años también, es bastante largo, y apenas la semana pasada se anunció que iban a iniciarse la investigación. ¿Y cuál es la reacción del grupo Boko Haram? Secuestraron a una cantidad de niños que Sí, a Dios gracias hoy lo los soltaron. liberaron, Sí. los soltaron. Pero ahí está el tema de la naturaleza del procedimiento. Y conoce muy bien el caso de al-Bashir en Sudán. Sí. Le dictan una orden de captura y no ha sido posible que sea ejecutada. Y Ok. ha podido viajar en algunos estados. Es decir, Sí. que ahí pueden ocurrir varios escenarios, Cristian. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de los escenarios. Escenario número 1. La fiscalía decide iniciar la investigación. Ajá. Y en esa investigación individualiza los posibles responsables. Dentro de esos posibles responsables puede que identifique a Nicolás Maduro, que en buen derecho corresponde, o identifique a algunos de sus ministros, o a algunos de los comandantes de las unidades especiales, o a algunos de los jefes de estos cuerpos policiales. Ahí lo que se juzga son las altas autoridades del Estado, ahí no se juzgan a los perpetradores. Entonces, ese es un escenario. De ser así, se iniciaría formalmente la investigación. La Fiscalía puede ir al territorio venezolano, tomarle declaración a las víctimas, ir a los sitios del suceso, recabar información, hacer todo el trabajo de investigación. Nosotros, los abogados, tendremos ya la obligación de participar de manera directa, incorporando los elementos de prueba, llevar a las víctimas para que tomen la rinda, presente su testimonio, ya de una manera directa, individualizar a las víctimas caso a caso, uno a uno de los casos que han sido cometidos, e insistir durante esa investigación que se tomen en cuenta los delitos del 2014, si no son tomados en consideración, que se tomen en cuenta los crímenes de asesinato, en el caso que no sean tomados en consideración. Viene un trabajo muy arduo durante el proceso de investigación, y más que lanzarles culpas a la Fiscalía, Cristian, nos lanzamos las culpas a nosotros, porque tendríamos nosotros una gran responsabilidad de seguir trabajando muy duro para llevar todas estas pruebas ante la Fiscalía de la CPI. Segundo escenario, Cristian, que la Fiscalía diga, cierro el caso, cierro el examen preliminar, como cerró el examen preliminar de Honduras en su momento. ¿Te acuerdas cuando el golpe del tema de Celaya? Exacto, como ha cerrado el caso de Afganistán, Reino Unido, entre otros casos que de alguna manera se han producido. Si eso se cierra, entonces ahí nosotros tenemos que actuar y necesitamos de tu apoyo, dirigente como tú, porque ahí sí habría que presentar un caso muy sólido
para que el juez revoque, no acepte el cierre del examen preliminar y un juez y en la sala de cuestiones preliminares le diga a la fiscalía, esto no es correcto, este caso tiene que seguir adelante, este caso tiene que ser investigado y aquí hay fundamentos serios para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es decir, tendríamos la posibilidad nosotros de impugnar, no de impugnar, porque en ese momento las víctimas no pueden presentar un recurso, pero si ella se niega a iniciar una investigación, tiene que mandarle el expediente al juez. Y cuando el caso está ante el juez, nosotros podemos exigir que las víctimas sean oídas. Las víctimas tienen derecho a que sean escuchadas sus preocupaciones y sus sentimientos, lo que han vivido. Entonces, eso puede ayudar, puede ayudar muchísimo. Y bueno, hay que seguir, pues precisamente en el caso de Afganistán, que te hice una confusión, ahí hubo todo un proceso de litigación, pero no nos vamos a meter en eso, vamos a seguir en Venezuela. Con relación al tema venezolano, yo te quiero decir que creemos que se va a iniciar una investigación. Si esa investigación no se inicia, nosotros tenemos las herramientas para insistir ante la Corte Penal Internacional que debe seguir adelante el caso, de que hay evidencia suficiente y que tiene que haber responsabilidad para los perpetradores de estos graves crímenes. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos limita porque como estamos en un Zoom, pero a ver, la última preguntita que te quería hacer y me responde en un minuto. Si mañana se abre una investigación y se demuestra que realmente, y lo que creo que, a ver, no puedo imaginarme un instante que la Corte pueda no considerar que hubo crímenes de lesa humanidad. Las pruebas y las demostraciones, ustedes han hecho un trabajo espectacular entre tú, Tomás Araujo, el Foro Penal Venezolano, o sea, son un equipo de abogados que han hecho un trabajo de verdad. Me parece extraordinario lo que ustedes hacen porque no perder la fe, no perder el ánimo, sabiendo que dura, pero bueno, no sueltan, porque no podemos soltar. La pregunta que te quería hacer, ¿qué posición tendrían un señor Zapatero o un señor Borrell si mañana se declara que la gente que ellos apoyaron son culpables de crímenes de lesa humanidad? ¿Habría alguna, no sé, coerción entre ellos que podrías incluso causarles problemas? Sí, bueno, ya es un terreno político, Cristian. Yo no, como tú bien lo has dicho, me corresponde la parte jurídica. Sí, no, desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, que tenga algún tipo de responsabilidad de manera directa en esto. Complicidad. De Borrell no lo veo, porque su posición ha sido una posición totalmente distinta. Y del expresidente Zapatero, yo lo que tengo que decirte, Cristian, es que para mí el expresidente Zapatero, yo lo veo como el abogado de Nicolás Maduro. Como cualquier juicio, que tú tienes una contraparte y tienes un abogado de la contraparte. Y a veces sentándote con el abogado de la contraparte puedes resolver el juicio. Y esa es la visión que tengo del expresidente Rodríguez Zapatero. Lo veo sencillamente como el abogado de Nicolás Maduro, que ha contribuido de una manera con diplomacia, con mucho lobby, con una gran estrategia, ha contribuido a hacerlo permanecer en el poder. Y siento que ese es su trabajo y de alguna forma u otra lo ha logrado. Nicolás Maduro ha permanecido en el poder violando normas internacionales, cometiendo crímenes de lesa humanidad, eso es indiscutible, pero él es sencillamente un instrumento para lograr ese objetivo. Que tenga alguna responsabilidad penal desde el punto de vista estrictamente legal, no lo veo. Absolutamente tengo que decirte que no. Pero fíjate que la pregunta es buena. Y es algo que te confieso que hemos venido dándole vueltas a la cabeza. Nos preocupa un poco el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se hacen planteamientos de diversos países y los países utilizan un poder de veto y con ocasión ese poder de veto que se ha ejecutado, los países no se pueden tomar decisiones a nivel del Consejo de Seguridad. Y sí te confieso que ese elemento lo estamos analizando. Porque si hay una situación de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en un país y algunos países que de los miembros permanentes ejercen su poder de veto e impiden
eso impiden que exista responsabilidad, que exista rendición de cuentas. Eso en derecho penal se llama encubrimiento. Entonces puede extenderse algún tipo de responsabilidad penal hacia otros representantes de Estado que en ejercicio del poder de veto impiden el ejercicio de la actuación de la justicia. Entonces esos son temas que hay que analizar, esos son temas que estamos analizando desde una visión única y exclusivamente legal, que en su momento se plantearán con toda la contundencia que esto requiere. Por los momentos, el proceso penal va avanzando, esto es un pequeño avance, no es tan contundente como hubiésemos querido, pero si la Fiscalía considera que tiene estas evidencias, pues hay que aportarle más evidencias. Y vuelvo y te repito, más que hacerlo de crítica a la Fiscalía, estamos en un proceso más bien de organización, de preparación y trabajo para seguir adelante con la búsqueda de justicia en este caso. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Si tienes alguna buena noticia de parte de la Corte, avísanos, porque es uno de los elementos. Pronto nosotros pensamos que por la primera vez el Parlamento Europeo va a recibir un pueblo en una reunión con varios grupos de amigos de Venezuela que tenemos en el Parlamento a través de diferentes representantes, pero creo que a principio de año estamos preparando eso y será evidentemente un elemento primordial que voy a utilizar sobre el cual voy a tocar, que por lo menos la Fiscalía dijo que hay indicios. Sí, eso, si hay eso es muy contundente. Avísanos si hay buenas Seguro noticias. que sí, Cristian. Avísanos. Gracias por tu intervención. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. A una próxima entrega. Si te necesito, te llamamos. Sabemos que podemos contar contigo. Siempre, Cristian. Y muchas gracias a ti. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Okay.